Entonces a iniciar un bloque de dos clases que vamos a tratar de hacer juntos, pero no por eso quiero que vayan a confundir los tópicos de los cuales estas dos clases van a hablar. Básicamente vamos a revisar ahora, a abordar el proceso de salida de la ventilación mecánica, el proceso en el cual el clínico constata que la evolución del paciente es favorable y que está en condiciones de iniciar este proceso de descalaje del soporte ventilatorio, ¿cierto? Y la eventual salida a ventilación espontánea, que en condiciones normales debiese ser de esa forma, pero que, como vamos a ver más adelante, bajo ciertos criterios, uno debiese poder brindar un soporte no invasivo, ¿cierto? Para hacer esta transición desde la presión positiva en la vía aérea hasta la ventilación fisiológica de forma gradual. Así que la primera declaración de principio es que no debemos confundir el proceso de retiro de la ventilación mecánica con las pruebas de ventilación espontánea. Son cosas diferentes, ¿cierto? Cuando uno habla de weaning, es una palabra anglosajona, pero uno debiese enfrentarla desde el punto de vista de un vocabulario más cercano a nuestro español de Chile, ¿cierto? Y debiésemos decir retiro. Y el retiro es el proceso, ¿cierto? Y la prueba de ventilación espontánea es una parte del proceso que nos permite predecir la eventual necesidad o no necesidad de soporte posterior a la extubación, ¿cierto? Entonces, partamos con lo más simple. Dentro del proceso de retiro de la ventilación mecánica tenemos hitos, ¿cierto? Y este proceso está en función de un devenir del paciente, ¿cierto? Y este paciente viene desde el soporte ventilatorio controlado, ¿cierto? En donde el objetivo terapéutico va a ser eh, tratar la causa que motivó la conexión a ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Esto utilizando sedación, ventilación protectora y una serie de estrategias que ya han ido revisando durante este módulo, ¿cierto? Habitualmente en esta fase la modalidad ventilatoria puede ser volumen control, presión control, dependiendo de las necesidades del clínico, ¿cierto? Para después, este es el otro gran hito, es la transición hacia la ventilación asistida, ¿cierto? En donde el paciente reduce su necesidad de sedación, ¿cierto? Por lo tanto, empieza a interactuar con el ventilador, ¿cierto? Tenemos que hacer los ajustes necesarios para que esa interacción sea saludable, ¿cierto? Y en nuestra evaluación respiratoria probablemente vamos a iniciar el paso a una modalidad controlada o asistido controlada más fisiológica o mejor tolerada, como discutimos ayer en el presión control, ¿cierto? Derivado de la morfología de las curvas, como una forma de enfrentar esta transición en la presión de soporte también es una modalidad, evidentemente, que se puede utilizar en este periodo. Después viene el tercer granito, en donde cuando la evolución es suficiente y el clínico se pregunta cómo pudiese ser la eventual salida de este soporte, vamos a iniciar la fase de las pruebas de ventilación espontánea, que básicamente son protocolos de retiro gradual de la presión positiva, en donde el paciente se evalúa en un periodo de tiempo acotado y se toman decisiones utilizando criterios que pueden predecir esa futura comportamiento del paciente. Y aquí probablemente el uso de la presión de soporte es una de las modalidades que vamos a discutir más adelante para poder hacer este retiro de la ventilación. El tubo T también es otra alternativa plausible para después terminar con el último granito que ya es la extubación, propiamente tal, en donde está todo el manejo de la vía aérea, ¿cierto? Todas secreciones y las diferentes formas de soporte no invasivo para abordar la falla respiratoria por extubación de ocurrir, ¿cierto? Vamos a ver más adelante en las clases también algunos abordajes nuevos que han venido saliendo con el tiempo. Así que primera declaración de principio, winning no es sinónimo de prueba de ventilación espontánea. Son cosas aparte, tienen un rol y una necesidad clínica muy diferente cuando uno lo analiza con detalle. ¿Qué es lo que es el proceso de destete? ¿Cierto? Es la transferencia, como les decía recién, gradual del trabajo respiratorio, ¿cierto? De la motorización del ciclo ventilatorio, ¿cierto? Por lo tanto, un paciente cuando ya logra asistir al ventilador, uno pudiese decir que inició el winning. Así que el winning, el retiro de la ventilación, no se inicia cuando el clínico, el médico, hace una prueba de ventilación espontánea.
Esto se inicia desde una forma bien precoz en la evolución del paciente cuando puede reducir los niveles de sedación, ¿cierto? Se puede y pasamos a una modalidad asistida controlada o que le permite interactuar con el ventilador. Habitualmente uno piensa de que el paciente que necesita entrar a algún protocolo de retiro son los pacientes que requieren una ventilación más prolongada. Por lo tanto, en general uno habla de que el paciente que requiere menos de 2 días de soporte ventilatorio pudiese enfrentar directamente una extubación sin que esté sometido a mucho riesgo. Por lo tanto, la prolongación del soporte ventilatorio es lo que va a permitir establecer la necesidad de un proceso de retiro. Así que en general todo lo que vayamos a revisar hoy aplica para pacientes que están más de 2 días ventilados. Y en general el que tiene menos de 48 horas de soporte puede ir directamente a una extubación sin mayor problema. Fíjense en este tercer dato, el proceso de retiro de la ventilación ocupa un Profe, tiempo importante del run completo. Cuénteme. eso sobre los conceptos, eso, winning, retiro y destete, ¿no son lo mismo? Ahí como Son que lo me... mismo, son lo Son lo mismo. mismo. Winning es la palabra anglosajona, destete es la traducción literal Ya, de esa palabra winning, pero parece destete medio poco glamuroso y uno podría hacer retiro, transformándolo al español chileno. Pero winning, destete es la traducción literal y retiro yo diría que es la palabra más elegante. Así que perfecto. son exactamente Entiendo. lo mismo, que no Ok, es lo mismo que pruebas de ventilación espontánea. ¿Ok? listo. Queda claro. Así que a mí, la verdad, para hacer un disclosure, a mí me gusta utilizar la palabra retiro, pero para efectos de comprensión muchas veces pongo destete, como ven en los títulos de la diapositiva, porque es la traducción literal de esa palabra. Así que buena la aclaración, Guillermo. Bien. Así que, como les decía, el periodo que toma la fase de retiro de la ventilación es largo, casi la mitad de la duración total. O sea que en el fondo la mitad del tiempo uno está pendiente de la ventilación protectora y tratar la causa, y la otra mitad uno está pendiente de ver cómo diablos logra el retiro de este soporte ventilatorio. Y habitualmente ocupa una alta proporción de tiempo de trabajo. En esta fase es donde ocurren los problemas. Habitualmente la ventilación controlada es la fase de protección, si quisiéramos llamarlo así. Como el paciente está sedado, ¿cierto? Está en una fase más aguda, todos los ojos están puestos en él. Pero habitualmente cuando el paciente logra algunos hitos de mejoría de la oxigenación, de mecánica pulmonar y enfrenta el retiro, a menudo la vigilancia baja un poco. Y aquí es un error porque en el fondo esta es la fase probablemente más relevante en donde al interactuar la musculatura respiratoria eventualmente uno pudiese tener problemas asociados a las asincronías, ¿cierto? Al VILI, al Ventilator Induced Lung Injury, ¿cierto? En el fondo en donde todo lo ganado en la fase de protección se puede perder si es que esta relación entre el ventilador y el paciente no es saludable. Y ahí cobra importancia la clase de asincronías porque probablemente el periodo en donde vamos a encontrar la sincronía es precisamente en el periodo de salida. Así que la mayoría de los pacientes, como dice el punto 5, ¿cierto? Tiene un inicio rápido abrupto. La mayoría de los pacientes está ventilado menos de 2 días, ¿cierto? Que el paciente posquirúrgico que tuvo una ventilación por motivos no respiratorios, básicamente por protección de la vía aérea, por un procedimiento, una cirugía. Ese tipo de paciente en general anda bien y se extuba directamente y no debiese tener un problema mayor. El problema son los pacientes que requieren más de 2 días ventilados o que ingresaron al soporte ventilatorio por alguna condición respiratoria o asociada a falla respiratoria, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el hito del inicio del destete o del retiro, como quieran llamarlo? Se inicia con el paso a la ventilación asistida, ¿cierto? Cuando el paciente interactúa con el ventilador. Por lo tanto, pareciera razonable que incidir en este proceso pudiese acortar los días de ventilación mecánica. Porque claro, la fase de protección es la fase aguda, una fase que es difícil de, digamos, de saltársela porque es la fase en donde estamos tratando la causa. Pero en donde pudiese uno acortar tiempo para disminuir la proporción total del RAM ventilatorio, considerando todas las potenciales consecuencias deleterias que puede tener, es este precisamente. Por lo tanto, si tenemos un manejo adecuado, pudiésemos acortar la duración total de la ventilación mecánica.
algunas ideas, tips así basadas en la evidencia. Según Mancebo, ya hace casi 40 años o más, él dice que el periodo de winning o de retiro se inicia cuando hay una transición del soporte ventilatorio a la ventilación espontánea. McIntyre dice que finaliza con la extubación, este sería como la guinda de la torta, cuando no hay necesidad de restitución del soporte ventilatorio, y aquí hay harta controversia, pero habitualmente uno usa el umbral de 48 a 72 horas libres de soporte. Uno dice que está consolidada la extubación y la salida del soporte, ¿cierto? Habitualmente uno usa más 48 horas porque 72 parece un poco largo. Em, por lo tanto, como les decía recién, incidir en este periodo puede evitar la prolongación de la ventilación mecánica, que sabemos, a ciencia cierta, con literatura sólida, que puede aumentar la morbimortalidad en UCI y aumentar los costos de atención en salud, prolongar la estadía, y probablemente esta morbimortalidad está asociada a una prolongación de la estadía y por ende infecciones, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con una estadía en UCI prolongada. Por lo tanto, estos riesgos que inherentes al soporte ventilatorio, yo diría más que al soporte con ventilación mecánica que implica sedación, a lo mejor antibióticos, etcétera, tiene que ver más bien con disminuir la permanencia en UCI. Porque estar en la UCI no está exento de riesgo, ¿cierto? Y tiene sus bemoles. Así que es un proceso que no solamente implica costo, carga asistencial, sino que implica riesgos. Por lo tanto, debiésemos tratar de incidir en esos riesgos para disminuir todo este tipo de cosas que no deseamos en la UCI. Ahora bien, la literatura nos dice claramente que lo ideal es que para enfrentar este proceso de retiro de la ventilación existan protocolos. ¿Cuál protocolo? Veremos muchos que hay disponibles en Chile, en la literatura y en las diferentes UCI, pero no sé si hay uno mejor que otro. Lo importante es tener un protocolo. Eso como primera declaración de principio. Y la segunda declaración de principio, y que afirma y fue uno de los puntales para justificar la presencia del kinesiólogo en la UCI, es que los protocolos de retiro de ventilación guiados por profesionales no médicos, y esto con literatura americana sólida, ¿cierto? Con evidencia A, han demostrado éxito en cuanto a la mejoría de la objetivación de los resultados, dado los registros que este tipo de profesionales genera, reduciendo la duración del periodo ventilatorio con mejores tasas disminución de las tasas de fracaso al retiro de la ventilación. Por lo tanto, con este dato, en Chile las normas nacionales consideran que debe haber kinesiólogos 24/7 en las UCI chilenas, y entre estos roles está el de la desvinculación de la ventilación. Así que ahí tenemos algo que decir. De hecho, aquí hay un extracto de las normas chilenas que están publicadas en la revista de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, ¿cierto? Ya hace 20 años, en que dentro del perfil del kinesiólogo habla de que tenemos que tener conocimiento de ventilación mecánica, ¿cierto? Formación y capacitación de postítulo en kinesiología intensiva, que es una de las cosas que ustedes están haciendo ahora. Por lo tanto, fíjense, esto está en una norma ministerial, no es un constructo que se nos haya ocurrido a nosotros. Ojalá kinesiólogos las 24 horas con colaboración activa en ventilación mecánica y terapia respiratoria. Así que muchas de esas normas, estas normas están basadas en literatura que viene de aquí, de por ejemplo este consenso americano publicado en Chess hace ya 20 años, en que habla que la discontinuación del soporte ventilatorio desarrollado por profesionales no médicos, ¿cierto? Debe ser un estándar, ¿cierto? Y que permite optimizar estrategias de sedación, de retiro de la ventilación con muy buenos resultados clínicos. Por lo tanto, de aquí viene esta recomendación de cómo debemos enfrentar el retiro de la ventilación con profesionales no médicos, en este caso kinesiólogos, liderando este proceso. El enfrentamiento convencional del retiro del soporte, porque aquí hay muchas formas de ver esto. Si ustedes hacen una revisión bibliográfica van a encontrar que hay literatura para todos los gustos, pero tratando de dar cuenta digamos, del concepto más puro y más usado, más, digamos, más aceptado a nivel del mundo, en esta publicación de Bowles, que
hace una declaración en un consenso de medicina intensiva, habla de que el proceso del retiro de la ventilación va desde la admisión, el tratamiento de la falla respiratoria aguda, ¿cierto? Acute respiratory failure, la sospecha diaria de qué paciente está en condiciones de ir a una evaluación de la posibilidad de salir del ventilador. Por lo tanto, este punto 2 es clave. Uno apenas inicia el soporte ventilatorio con un paciente, debiese estar considerando mentalmente, ¿cierto? Tenerlo en la mente como un constructo de equipo, de cuándo puedo descontinuar ese soporte. Y esto hace que al estar pendiente de esta evaluación periódicamente uno pueda acortar días de más de ventilación mecánica. Así que eso de que veamos mañana si qué va a pasar es una mala práctica porque el veamos mañana va juntando días y al final el paciente puede ir acumular 2, 3 días más de soporte ventilatorio que también... por ejemplo, en datos así crudos, se habla de que un 3% por día aumenta el riesgo de neumonía asociada a la ventilación mecánica. O sea, si yo tengo 3 días, tiene un 9% más de probabilidades de hacer una neumonía asociada al ventilador. Por lo tanto, la sospecha cotidiana de retiremos el soporte es una conducta saludable. Después, medir, ¿cierto? Medir quiénes están en condiciones de salir del ventilador y para eso hay algunos predictores de riesgo o de fracaso de la extubación. Están los spontaneous breathing trial o pruebas de ventilación espontánea, ¿cierto? Como un hito que permite tomar una decisión clínica para después la extubación y evidentemente evitar la reintubación y permitir que el paciente haga el discharge o la salida de la UCI sin vuelta atrás y sin retrocesos clínicos. Por lo tanto, estas diferentes estrategias que están nombradas en el consenso, yo diría que la más relevante es la sospecha, que es el punto en el que el clínico sospecha que el paciente puede estar listo para iniciar el proceso. Y probablemente nosotros somos ese profesional idóneo porque estamos al lado de la cama del paciente, tenemos más contacto diario con nuestros pacientes, por lo tanto la evaluación cotidiana de necesita el ventilador este paciente es una de las cosas que uno tiene que meter en su switch mental para poder acortar este periodo, ¿cierto? Y aquí está la definición de cada uno de esos puntos que no vale la pena ir al detalle. Entonces, ¿cuál es el criterio de inicio de esta salida, de este desvinculación, reducción del soporte? Todas estas son siglas, winning, ¿cierto? Eh, Tiene que primero haber una fase aguda que se esté resolviendo, ¿cierto? Esto es imperativo, o sea, el paciente tiene que tener una fase aguda, o sea, lo que haya motivado que esté ventilado esté resuelto o en vías certeras de resolución. ¿Cierto? Porque no puedo pensar en sacar un ventilador, por ejemplo, si no he tratado la neumonía, o si el médico no ha tratado la neumonía, o no tiene el ajuste antibiótico suficiente para pensar de que esa evolución va a ser favorable. Lo otro relevante es que el paciente tiene que experimentar tolerancias a uso de presión positiva a niveles menos elevados. Y evidentemente aquí tenemos un desafío, sobre todo cuando hay una población obesa bastante prevalente en Chile, para poder ir determinando en qué momento este paciente puede ir necesitando menos PIP y por ende la transición a presión atmosférica, que es como nosotros ventilamos sin requerimientos de presión positiva de final de expiración. Tiene que haber un adecuado intercambio de gases, esto se entiende como obvio, ¿cierto? Y esta palabra es clave, alerta. El paciente tiene que tener un nivel de conciencia suficiente para proteger su vía aérea porque al retirar el tubo traqueal, si no hay una protección de la vía aérea, los fenómenos de mal manejo, secreción, aspiración pueden generar un conflicto. Por lo tanto, estas son las cosas que yo debería considerar al inicio. El problema es que así como el paciente requirió manejo agudo, ¿cierto? Al inicio, estas estrategias terapéuticas que se iniciaron cuando el paciente se intubó, a la salida me pueden generar problemas. ¿Cierto? Los periodos de soporte prolongado pueden generar, por ejemplo, atrofia de la musculatura respiratoria. Por eso que es deseable que el paciente logre transitar a una ventilación asistida precoz, siempre y cuando las condiciones clínicas lo permitan, de forma de evitar esta atrofia de la musculatura respiratoria.
La sobrecarga de volumen. Ustedes saben que en la fase aguda los pacientes son volemizados y por ende su carga, su masa de sodio al utilizar soluciones fisiológicas aumenta y por eso retienen volumen y habitualmente pueden tener un grado de congestión pulmonar, ¿cierto? Por lo tanto, la restricción de sal, de sodio, es deseable para evitar la sobrecarga hídrica, para que el proceso de salida esto no me genere un problema. O bien, visto de otra forma, es deseable que el paciente esté en balance hídrico negativo al momento de salir del ventilador, porque la sobrecarga de fluidos puede precipitar la falla post-extubación. Lo que hablábamos recién, la obesidad como un factor de riesgo a la reducción de la PIB, por lo tanto, también consideraciones particulares debemos tener con pacientes obesos. Evitar la debilidad adquirida en la UCI y si lo hay, ojalá que haya una terapia física precoz, porque así como los músculos lisos largos se debilitan y el paciente puede ponerse muy frágil, también le ocurre esto mismo a los músculos respiratorios y por ende la capacidad de resistir la carga ventilatoria que le estamos transfiriendo al retirar la presión positiva también puede ser mal tolerada. Por lo tanto, la terapia física precoz también es una estrategia saludable para disminuir estos factores que nos pueden complicar el proceso de salida. Tratar el delirium y la agitación, las pausas de sedación, las dosis juiciosas y a lo mejor el tratamiento del delirium y de la agitación son relevantísimos porque una de las cosas que más interviene en este proceso es un mal despertar y interviene negativamente. Entonces, un paciente agitado que hiperventila, que se mueve, es un paciente que va a ser mucho más difícil de ajustar este retiro gradual de la ventilación, por lo tanto, evitar el delirium con todas las estrategias que hayan al respecto o tratarlo es importante. Tránsito intestinal, que parece a veces un detalle menor, pero un paciente que no haya tenido tránsito 4 o 5 días y usted lo quiera llevar a una prueba de ventilación espontánea, evidentemente, si tiene un aumento perdón, una disminución de la compliance de la pared abdominal derivado de la distensión, ¿cierto? También puede afectar en el momento de salir del ventilador. Y el manejo de secreción bronquial también, y por ende las estrategias de humidificación activa, manejo de vía aérea, succión de secreciones son súper relevantes en este proceso. Por lo tanto, aquí subyace un concepto que al paciente hay que prepararlo para salir del ventilador. En el fondo, no existe el día mágico en que se mejora, le haces una prueba y lo extubas. La extubación es un hito, pero que corona un proceso, y ese proceso implica una preparación del paciente. Entonces yo lo que uno ve muchas veces en muchos lugares es que se indica una prueba pensando voluntariosamente que si la pasa se estuva sin que haya habido una preparación previa a ese paciente para que todos estos hitos se consigan. Por lo tanto, no solamente el winning se inicia cuando lo paso a ventilación asistida, sino que ahí se debe iniciar la preparación de ese paciente. Balance negativo, sedación ajustada, terapia física, evitar el delirium, tránsito intestinal, secreciones, posicionamiento, manejo del dolor y un largo etcétera. Por lo tanto, para iniciar el retiro tenemos que tener una indicación de retiro del soporte basado en criterios clínicos para después ir a generar una prueba de ventilación espontánea que me permita predecir si esa salida del ventilador va a ser exitosa o no, ¿cierto? Por lo tanto, este es como los hitos importantes. Los criterios clínicos habituales son muchos y uno pudiese revisar mucha literatura de cuándo un paciente está en condiciones de pasar a ventilación asistida e iniciar el winning. Yo diría que el más aceptado y el más transversal es el primero, que la causa esté resuelta, controlada. Después, en términos de oxigenación, puede variar mucho, pero evidentemente un paciente para salir del ventilador no necesita PAFI 300. Con una oxigenación suficiente, que yo diría que es el punto 2, FIO2, qué sé yo, menos de 50-40%, una PIB menor a 5 o incluso podría uno decir 10 dependiendo del lugar, una saturación sobre 90 o una PAFI más de 150 debiese ser suficiente. Así que también no necesitamos una PAFI de 500 para actuar a alguien. La oxigenación suficiente para mantener un equilibrio de intercambio de gases.
Evidentemente tiene que haber estabilidad circulatoria, ojalá un paciente que no esté febril, porque un estado inflamatorio pudiese hacerlo precisar más soporte o retroceder, por lo tanto la fiebre no es una cosa deseada para iniciar este proceso. Un hematocrito adecuado, ¿cierto? Para el transporte de oxígeno, nivel de conciencia y una sedación ajustada, dependiendo de la escala que usted quiera usar, pero básicamente un paciente que pueda tolerar el tubo, la ventilación y con cooperación adecuada. Esos son los criterios para partir. Por lo tanto, como les decía, si usted revisa literatura, criterios hay para echar a la chuña, pero estos son, digamos, los más groseros, los más aceptados y más transversales. Después de que establecimos estos criterios y el paciente logró esta transición a la ventilación asistida, si ese paciente logra permanecer en ventilación asistida sin asincronía, sin retroceso clínico, sin caída de la oxigenación, sin agitación, podemos iniciar nuestra valoración para aproximarnos a entender cómo va a ventilar cuando retiremos ese soporte. Y básicamente esas son las pruebas de ventilación espontánea. Entonces aquí viene la primera definición conceptual. Prueba de ventilación espontánea no es lo mismo que Winning. La clase que viene va a ser solo de esto, de prueba de ventilación espontánea. Y aquí hay un montón de estrategias que podemos ir revisando, pero las vamos a ver en la clase de más adelante. Y una vez que se hace esa prueba de ventilación espontánea, vienen algunos también cálculos matemáticos que nos permiten evaluar, predecir el éxito de la extubación. También lo vamos a ver en la clase de más adelante, pero probablemente el índice FRBT es el más transversal y el más utilizado en todo el mundo. Pero como les decía, lo vamos a ver en un momento más. Y cada uno de estos ítems de estas predictores tiene algún grado de estudio, ¿cierto? En la literatura en términos de sensibilidad y especificidad. Y el FRBT, ¿por qué es el más usado? Porque es el que concentra la mejor sensibilidad y especificidad que todo el resto de predictores. Por lo tanto, es el motivo por el cual Yang y Tobin lograron demostrar que es el índice más sensible y específico para precisar esta necesidad o no de soporte ventilatorio. Ahora bien, el destete, el winning del ventilador también se clasifica y dependiendo de la tolerancia a las pruebas de ventilación espontánea lo podemos categorizar en simple, que es el paciente que después de una prueba de ventilación espontánea se extuba a la primera, el winning dificultoso, que el paciente requiere, después de una prueba de ventilación espontánea fallida, al menos tres pruebas para lograr la salida en un rango de una semana de duración, ¿cierto? Hasta la extubación. Por lo tanto, si el paciente inicia una PB y antes de una semana, antes de tres pruebas sale, es un winning dificultoso. Y el winning prolongado se define cuando el paciente requiere más de una semana o más de tres pruebas para salir del soporte ventilatorio. Así que esa es la clasificación más usada, simple, dificultoso, prolongado. Ahora bien, como hablábamos recién, la mayoría de los pacientes antes de las 48 horas sale del soporte ventilatorio. ¿Quiénes son los que precisan más de 2, 3 días ventilados? Habitualmente el paciente que hizo alguna falla respiratoria de relevancia. Y aquí me voy a detener un poquito en el retiro en el paciente con distrés. ¿Ya? Evidentemente, para iniciar el winning tenemos que tener la fase hiperaguda del distrés en resolución, que es la fase más inflamatoria, ¿cierto? Eh, que se caracteriza por la pérdida de volumen pulmonar, la inflamación, la aparición de infecciones concomitantes. Cuando esa fase ya está en resolución y el paciente puede tolerar la reducción de la PIB y tiene un adecuado intercambio de gases y también mecánica, porque lo que uno a veces observa es que la gasometría se recupera rápidamente, pero la mecánica ventilatoria necesita más tiempo para volver a un nivel, digamos, más razonable. Cuando ese paciente tiene alerta con protección de la vía aérea y tiene o no dificultad para conseguir tránsito intestinal, uno pudiese decir, ese paciente con distrés está listo. El paciente distresado habitualmente le cuesta conseguir tránsito no porque tenga una patología intestinal, sino que el uso de sedación, ¿cierto? Particularmente de opioides, puede generar un mal tránsito intestinal y por ende problemas en este proceso de salida. ¿Ok? Cualquier duda
Me interrumpen nomás. Y esta misma lámina que habíamos de factores que complejizan el proceso, yo diría que es más aplicable en general al distrés, al distrés respiratorio agudo. Esta es una D, al SDRA. Entonces, en el común de los pacientes probablemente no vamos a tener todo este tipo de cosas que nos complejicen, pero en quienes se concentran estos problemas, particularmente en el distrés, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cómo lo hacemos nosotros en el caso de un paciente con distrés? ¿Cierto? Eh, lo pasamos a ventilación asistida después de las 3 4 días iniciales, en donde uno supone que ya la fase más aguda está en vías de resolución, ¿cierto? Habitualmente ese paciente que estaba en volumen control en la fase aguda lo vamos a pasar a presión control, cosa de poder regular el tiempo inspiratorio y lograr disminuir la aparición de asincronía. Eventualmente también, después de este periodo en presión control, lo podemos pasar a presión de soporte y vamos descalando los niveles de PIB. La transferencia a sillón a nosotros nos parece muy importante, como ven ahí en la foto, a ese paciente. ¿Por qué? Porque un paciente sentado mejora la distribución de la ventilación. Si está activando el diafragma, puede empezar a ventilar zonas más dependientes, ¿cierto? Las zonas 3 4 de West, que normalmente tienden al colapso, y eso nos puede permitir esto, bajar los niveles de PIB. Por lo tanto, un Profe, paciente sentado, dígame, Diego, adelante. sí, la transferencia del sillón, el paciente no está sin ninguna droga vasoactiva o algún bloqueo neuromuscular. O sea, evidentemente bloqueo no puede tener porque estamos pensando en pasarlo a presión de soporte, a presión control y ya lo estamos despertando. Por eso que te decía que esta fase de salida uno ya no debiese tener bloqueo, debiese estar con una sedación disminuida. Ah, ya, pero El uso de droga vasoactiva da lo mismo. O sea, en el fondo, la dosis de droga es suficiente para mantener una hemodinamia estable. Así que para que alguien salga de la cama no necesita estar sin Levofet. Lo que ¿y necesita es estar tranquila. ¿Mm? esa transferencia del sillón, cómo la hacen? Con un Cada máquina. tecle o con un en equipo, con, qué Ah, sé ya, yo, todo el equipo con transferencia con una sabanilla, ¿cierto? Y lo En la hamaca. posicionamos, una hamaca, cualquier dispositivo que usted cuente en el hospital. Pero básicamente en el fondo el concepto es si el paciente despierta sin agitación, tiene algún grado de estabilidad circulatoria, respiratoria, aun cuando necesite una PIP moderada, aun cuando necesite vasopresores, puede salir de la cama. Y saliendo de la cama, yo puedo empezar a titular a la baja la PIP. Y Profe, el paciente va a moverse a secreciones, va a interactuar y nos permite una serie de cosas favorables. profe, y por ejemplo, igual por droga, que esté alta o baja. Por ejemplo, si requiere de mucha droga vasoactiva. Es que si requiere mucha ¿Qué droga niveles? vasoactiva, algo le pasa, po. En el fondo, una dosis, hablemos más de 0,1 de norepinefrina, cama minuto, evidentemente ya una dosis mayor. Alta, sí. Pero más que la dosis, Nicolás, es cómo está el paciente. Si un paciente está muy bien, está Ya, estable circulatoriamente, está con 0,2 de Levofet, no se pero cama puede. minuto porque lo está secando, los tiene en balance hídrico negativo, tiene vasoplegia, tiene algún grado de insuficiencia suprarrenal, no es problema. En el fondo, por eso que me gusta salir de la lógica de las recetas de cocina. En el fondo, el paciente, por ejemplo, de la foto, pudiese estar con 0,2 de levo, pero tiene PAM de 70, está tranquilo, no está agitado. Uno dice, ¿necesita 0,2? Sí, es harto, sí, pero es porque lo estoy secando, está vasopléjico todavía. Y en el fondo, eh, no hay un número mágico, hay una evaluación individualizada del paciente. Evidentemente, si tiene 0,2 de levo, pero está mal perfundido, con arritmia, no lo voy a sacar de la cama. Pero si está estable, aun cuando la dosis sea considerada alta, eventualmente no es un problema. Por eso que Ya, profe. una evaluación individualizada. Pero el concepto es, fíjense, de hecho tiene 72 de pulso, estatura 97, quizá con qué dosis de levo está, pero básicamente la dosis sola no dice nada, es el contexto. ¿Ok? Ya, Y ahí ese paciente que ya logró sentarse una, dos veces, viene con disminución de la PIB, de la PIB, despierta bien, maneja bien las secreciones, ya puede enfrentar una prueba de ventilación espontánea, como lo ven aquí,
¿cierto? Una prueba 7,5, 10,5, vamos a verlo más adelante cuál es la mejor o cómo se piensa en esto. Si pasa la prueba, lo dejamos una hora en presión control para que descanse y se extuba y pasa directo a BNI. Y ahí vamos a ver en la clase que viene cómo pensamos en el soporte post-extubación. Esto es como fíjense, también tenemos otro tipo de pruebas, ¿cierto? Pacientes, por ejemplo, traqueostomizados que no van a salir, que ya no son pacientes de winning simple, sino que son pacientes winning dificultosos, que han pasado, o winning prolongado incluso, que han pasado muchas pruebas de ventilación espontánea, a lo mejor requiere una traqueostomía. Pensar de que va a ocurrir un día mágico en que lo voy a extubar y va a estar todo bien es ser un poco, yo diría, ingenuo. Hay pacientes que van a requerir prepararlo para la salida del ventilador y en esto, por ejemplo, aquí vemos una válvula de carga umbral, un paciente entrenando incluso con monitoreo respiratorio para poder mejorar la performance de su musculatura respiratoria para poder sacarlo del ventilador después. ¿Cierto? Por lo tanto, y hay pacientes que de frentón no van a poder salir de una y van a requerir de una transición gradual a presión a un ventilador liviano, ¿cierto? Manejo con traqueostomía. Por lo tanto, esta es la población que le tocó el distrés más grave, probablemente más prolongación de la ventilación y son los que no van a salir, digamos, de una vez. Pero el paciente estándar es este, el que les muestro aquí en la foto, ¿cierto? Sentado, monitoreo una, eh, una prueba en ventilación mecánica, ¿cierto? Con un modo binivelado, ¿cierto? Con presión de soporte, con un PIB bajo y una presión de soporte baja, ¿cierto? Este es como el contexto habitual. Por lo tanto, el proceso de retiro es un proceso intencionado. No es que yo me di cuenta que el paciente está mejor. Yo quiero llevar a ese paciente a estar de esa forma. Por lo tanto, esto tiene que ver desde que se intuba, cómo lo manejamos desde la intubación. Le pusieron mucho fluido, trataron aceleradamente la causa. Cuando eso va bien, este proceso va transicionando más rápido, ¿cierto? Y me permite que si yo hago evaluaciones diarias seriadas del paciente, identificarlo y prepararlo para la salida, ¿cierto? Por lo tanto, estas dos palabras, identificación y preparación, son claves. Si usted no prepara al paciente, es como que usted no preparara una prueba. No se va a sacar un 7 si ni siquiera leyó o no revisó las clases. Lo mismo para el paciente. Si usted no lo preparó, no espere que le tire el tubo para afuera y ande todo bien. Por lo tanto, lo preparo y la guinda de la torta es la prueba de ventilación espontánea y la extubación. Es un proceso que se prepara y se intenciona. Ojalá hacer una prueba con un paciente sentado. ¿Cuál prueba? La que usted quiera. Vamos a ver más adelante cuáles son. Pero básicamente un paciente que se sienta y se activa es un paciente que eventualmente le va a ir mejor. Después de hacer esta prueba de ventilación espontánea, darle descanso, porque una prueba de ventilación espontánea básicamente es un test de esfuerzo. Por lo tanto, si yo estuve sometido a un estrés fisiológico, necesito reponerme para enfrentar lo que venga más adelante. Así que el descanso también es relevante. Y en ese escenario, después de hacer una prueba en presión de soporte, aumentamos el PIB y la presión de soporte. Y en algunos pacientes, sobre todo distresados prolongados, la extubación y paso directo a la ventilación invasiva. Así que esta es la primera clase, digamos, el proceso.